Por estar nuevamente con nosotros. Es un gran reto, ¿verdad? El poder conectarse. Bueno, aquí en México son las 4 de la mañana, pero es una gran bendición el poder acompañarnos nuevamente en nuestra reflexión de esta mañana. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Nos permites abrir los ojos de poder reunirnos y poder escuchar tu voz. Permite que en esta mañana que tu Santo Espíritu pueda renovar nuestro ser, podamos comprender el propósito que tú tienes en nuestra vida, en este mundo, Señor. Que podamos comprender cuál es nuestro verdadero significado y propósito por el cual tú nos has traído en esta tierra. En Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, quiero iniciar con una pregunta. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo consideras a tu papá terrenal? ¿Cómo consideras a tu papá terrenal? Cuando tú eras adolescente, cuando tú eras apenas un niño, ¿cómo lo considerabas? Y la otra pregunta es, hasta ahora, no importa la edad que tengas, si ya tienes 40 años, 50, si ya tienes familia, un hogar, ya tienes hijos, ¿cómo consideras a tu papá en estos momentos? Yo quiero iniciar con estas dos preguntas y me quiero dirigir a Proverbios capítulo 3, versículo 12. Pero analicemos estas dos preguntas. Analicemos estas dos preguntas en el transcurso de estos minutos. Y en esta mañana yo le voy a dar lectura a Proverbios capítulo 3, versículo 12. Es un versículo muy conocido. Yo creo que muchas veces hemos escuchado hablar de este versículo. Y nos dice, porque el Señor reprende al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por un momento, cuando uno va creciendo en este mundo, cuando pasa la etapa de la adolescencia, de la juventud, de la etapa adulta mayor, llega un punto en nuestra vida en que nosotros analizamos, reflexionamos, y yo por eso les hice esta pregunta, estas dos preguntas. Por un momento, yo llegué a pensar que mi papá era muy malo, era de las personas o de los papás muy malos que Dios me dio. ¿Por qué? Porque yo decía, si realmente mi papá me ama, no me debe de castigar. Si mi papá realmente me ama, no me debe de prohibir algunas cosas. Cuando yo le pida permiso, él me debe de dejar salir. En ese momento, en mi adolescencia, en esa etapa de la rebeldía, podemos decir, y muchos de nosotros pasamos por esa etapa, y muchos de los que están aquí conectados han experimentado como padres la etapa de la rebeldía de los hijos. Pero cuando llega un punto de la madurez, una edad que ya nosotros pensamos, reflexionamos, podemos tomar nuestras propias decisiones y podemos decir en nuestra actualidad, en realidad mi papá no era malo, mi papá era bueno en ese punto porque él deseaba lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos de papá o de mamá
que hijo no hagas esto, hijo no hagas lo otro, porque va a suceder esto, va a suceder lo otro. Y muchas veces nosotros decíamos, ah, papá, mamá, pero ustedes son ustedes, o sea, nosotros no nos va a suceder lo mismo que nosotros. Y cuántas veces hemos visto que papá y mamá buscaban la manera de prevenirnos de algún problema, de algún detalle en la vida. Y cuando nosotros reflexionamos y cuando nosotros pensamos, nos damos cuenta que papá y mamá tenían razón en lo que ellos nos estaban diciendo. Proverbios 13:12 nos hace pensar muchísimo y hacer esta pregunta. ¿Cómo consideramos a Dios? ¿Qué perspectiva tenemos de Dios para nosotros? ¿Qué perspectiva nosotros tenemos de Dios? Si es un Dios malo, si es un Dios bueno, o mucha gente lo considera que es un Dios tirano. Recordemos que en el antiguo Israel, si nosotros vamos en tiempos pasados, cuando nosotros leemos a la historia del pueblo, cuando Dios lo sacó de Egipto, todo el proceso que ellos tuvieron que pasar el pueblo de Israel, nos recuerda que muchos consideraban a Dios como un vengador que no tiene piedad de la humanidad. O cuántas veces hemos escuchado o cuando leemos en la palabra de Dios, consideran que vemos o que ven a Dios como un Dios malo, como un Dios injusto. Si nosotros nos vamos al libro de Job, cuando nosotros leemos la historia de Job, vemos que el pensamiento de esas personas, de sus amigos, era, ah, porque tú te portaste mal, es porque Dios te castiga. Por eso Dios te está castigando. Tú en algún momento de tu vida te portaste mal, desobedeciste a Dios, fallaste. Es por eso que Dios te está devolviendo lo que tú cometiste, el error que tú cometiste. Entonces vemos cómo consideraban a Dios, cómo tenían esa perspectiva en aquellos tiempos. Si a ti te pasaba algo o te sucedía algo, era porque Dios te lo mandaba, porque tú en su momento no te portaste bien. Y mucha gente considera también que todo lo malo que tú haces, Dios te lo devuelve. Entonces, cuando nosotros leemos y analizamos bien la palabra de Dios, tal vez ha llegado en un punto de nuestra vida que consideramos a Dios como un Dios malo, injusto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios permite que pase esto en mi vida? Y no es justo. Si realmente Dios me ama, si realmente Dios me amara, como lo dice su palabra, no permitiría que estas cosas me sucedieran. Y busqué otra versión en la Biblia, que es la Biblia versión Dios habla hoy, y me sonó muy interesante esta parte que dice de Proverbios 3:12. Dice, porque el Señor corrige a quien ama. Y es muy interesante ver cómo las escrituras van mencionando esta parte, porque el Señor corrige. Muchos de los que están aquí, que son papás, tienen la oportunidad o han pasado por esa oportunidad. Me imagino que cuando tuvieron a su pequeño o a su pequeña por primera vez en sus brazos, me imagino que ustedes se llenaron de ilusiones de darle lo mejor a su hijo, a su hija, de darle la mejor educación, de corregirlo o de encaminar en los pasos de Dios de la mejor manera, llevarlo a la iglesia, darles buenos consejos. Pero ¿por qué será que muchos de nosotros, bueno, como padres hemos fracasado? ¿Será que somos malos padres porque el hecho de que mi hijo ya no está en la iglesia o que mi hijo se porta mal,
¿Será que realmente soy un mal padre? Pero aquí nos viene diciendo en la parte del versículo, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Bueno, yo creo que hay un dilema aquí, ¿verdad? Muchos de los que están aquí, no sé cuántos hijos hayan tenido, si uno o dos hijos. Yo creo que cuando tenemos un hijo o cuando los que han tenido la oportunidad de tener por lo menos un hijo, no hay tanto problema. Pero cuando tienen dos, tres o cuatro hijos, como que hay un pequeño dilema y como que diciendo, no, es que tú quieres a mi hermano porque no lo castigas, le das permiso, es que tú no me quieres porque me castigas, me pones a hacer lo otro y a mi hermano o a mi hermana no lo pones a hacer nada. Entonces, es interesante ver cómo estas versiones nos hablan y nos dice, porque el Señor reprende, el Señor corrige a quien ama. Yo creo que cada uno de los que están aquí ha corregido a su hijo, lo ha castigado, se ha dado la oportunidad de hablar con él, de sentarse para platicar qué es lo que realmente ha pasado. Lo haces porque realmente amas a tu hijo. Yo recuerdo cuando papá, creo que ya les había mencionado, tal vez en su momento yo pensé que mi papá en mi adolescencia era muy malo, pero a estas horas de mi edad, estando aquí, yo puedo considerar que mi papá es una persona este, buena. Tal vez no sea perfecto, pero dio lo mejor de sí en el momento o el tiempo que yo estaba con ellos. Ahora, ¿cómo nosotros consideramos a Dios? ¿Cómo consideramos a Dios en nuestra actualidad? Tal vez muchos hayamos pasado por una experiencia mala y hemos dicho, no, Dios no es un Dios bueno. Pero cuando nosotros vamos experimentando la vida cristiana, cuando nosotros tropezamos, caemos, nos damos cuenta de que Dios es un Dios bueno. ¿Por qué? Porque nos dice, porque el Señor reprende al que ama como el Padre al Hijo a quien quiere. En otras palabras, podemos encontrar que Dios siempre está al pendiente de nosotros, que Dios siempre nos corrige y siempre nos dice qué es lo mejor para nosotros por medio de su palabra. Recuerdo cuando platicaba con mi papá las veces que tuve la oportunidad de ir al campo, porque él se dedica al campo, a sembrar maíz, calabaza, pepino, y las veces que yo tenía la oportunidad de acompañarlo, él me platicaba cómo era su vida de niñez, de su juventud, y a él casi no le gustaba platicar, pero yo consideraba que él lo platicaba conmigo porque deseaba lo mejor para mí. Y él siempre me decía, ¿sabes qué? A mí no me gustaría que tú pasaras por lo mismo que yo pasé. Tal vez no tuve a mi papá en mi etapa de mi niñez, adolescencia, y él me contaba que él conoció a su papá ya a una edad pues ya grande, si no mal recuerdo, como aproximadamente entre los 17 o 18 años, 19 aproximadamente. Imagínense, 15, 16 años sin pasar, crecer sin su papá, sin ningún consejo, sin la compañía de papá, tal vez sus cumpleaños. Yo nunca escuché hablar de su papá que era un papá malo, que era de lo peor. Al contrario, yo escuchaba de él que decía que gracias a eso él aprendió. ¿Mm? Él aprendió a pesar de que su papá no estaba cerca de él, pero los golpes de la vida lo enseñaron. Entonces, cuando Dios nos dice, cuando la palabra de Dios nos dice, porque el Señor reprende, corrige, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros.
Y muchos de nosotros consideramos que Dios no nos ama porque nos prohíbe tales cosas, que nos prohíbe ir en tales lugares, que nos prohíbe tomar ciertas bebidas, que nos prohíbe comer ciertos alimentos. Podemos enumerar muchas cosas, pero Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros leemos el proverbio que Salomón escribió, me pongo a imaginar a un Salomón que comprendió que Dios no solamente era un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios omnipotente, sino que también logró comprender que tenía la oportunidad de acercarse a Dios como un padre, porque sabía de los errores que él había cometido, sabía que sin Dios él no podía hacer nada, su vida no tenía significado. Entonces Salomón, cuando escribe estas palabras, logró entender cuál era lo mejor para su vida, que era lo mejor para él, que provenía del amor de Dios. En otras palabras, podemos considerar que Salomón comprendió que Dios solamente quería lo mejor para él. Cuando Dios nos dice, cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos corrige, es porque nos dice, hijo, no hagas esto, o no vayas por este camino, o toma la mejor decisión. No es porque yo no te quiera privar, y de hecho tenemos la oportunidad, o Dios nos tiene dado el libre albedrío, pero Dios siempre ahí está detrás de nosotros como un padre. Hijo, escucha mis consejos. Hijo, escucha mis mandamientos. Escucha mi palabra. Escucha mis consejos. Lo digo porque quiero prevenirte de eso. Lo digo porque realmente te quiero y te amo. Pero muchas veces nuestra decisión está de nuestra mano. Y cuando nosotros elegimos o vamos por el, por el camino correcto, nos damos cuenta que Dios tenía razón en su palabra. Y muchas veces hemos considerado, no, es verdad, papá tenía razón de lo que me dijo, no era bueno esto, no era recomendable que yo hiciera esto. Recuerdo cuando mi mamá me dijo, mira, mi responsabilidad contigo está empezó desde que tú naciste, desde que tú estabas desde mi vientre. Yo me comprometí con Dios a llevarte a la iglesia todos los sábados, y que nunca faltara. Pero cuando ya tengas una edad suficiente que tú consideres que ya puedes tomar tus propias decisiones, ahí yo no me puedo meter, por obligación a decirte no hagas esto o haz esto, porque al final de cuentas tu decisión. Y el tiempo que yo, desde que tú naciste hasta esta edad, mayormente la edad de la adolescencia, de la juventud, es que a partir de los 18 años, cuando cumplimos, pues ya somos grandes, ya podemos hacer lo que nosotros querramos. Entonces, mi mamá me decía, si tú quieres esto, te voy a apoyar. Si tú quieres hacer esto, yo te voy a apoyar. Si tú te quieres ir de la iglesia, está en tu decisión. Si tú ya no quieres participar en la iglesia, ya no quieres eso o lo otro, es tu decisión. Pero algo muy interesante que mi mamá siempre me recalcó era de que nunca te voy a dejar solo, siempre te vamos a estar apoyando. Entonces, cuando uno reflexiona y piensa, analiza, cuando nosotros nos ponemos en esta parte de Proverbios, consideramos que al final de cuentas Dios siempre desea lo mejor para nosotros. En algún momento, si hay algunos jóvenes conectados aquí, en algún momento llegará en nuestra vida la oportunidad de ser padres. Yo a veces me he puesto a pensar cómo seré como padre, cómo trataré a mi hijo. Y la única manera de cómo yo pueda ser un buen padre es ponerme en las manos de Dios y tener este libro que me puede ayudar a ser mejor estudiante, a ser mejor hijo, a ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Ahora, y muchas veces de nosotros, ¿y cuántas veces de nosotros nos hemos portado mal?
¿Cuántas veces de nosotros hemos desobedecido a papá o mamá? Y algo muy interesante en la forma de cómo me castigaba mi papá no era por medio de regaños, de palabras muy altas, no era de que me golpeara con el cinturón o que podemos considerar que ahorita los castigos que ponemos a nuestros hijos no son comparados, ¿qué les puedo decir? Hace 30, 40 años. Recuerdo cuando mi papá igual me contaba, decía que su abuelito, porque él llegó a quedarse con su abuelito, era de los abuelitos más malos que él consideraba, porque los castigos que ahora se dan no era comparado a lo que ellos recibían. Y muchas veces el golpear al hijo, hasta un punto de llegar a sangrarlo en aquellos tiempos, para esos padres, para esos abuelos en aquellos tiempos, era la mejor educación que ellos recibían en aquellos tiempos. Pero con nosotros venimos desde el siglo XXI, leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? ¿Cómo es la manera de cómo podemos aconsejar? Es sentarse, a hablar. Y yo creo que cada papá y cada mamá, siempre que sale su hijo de la casa, yo no tengo la menor duda que papá y mamá siempre están orando por sus hijos. Y eso me lo decía mi mamá siempre. Hijo, cuando tú te vas de la casa, cuando no estás en casa, cuando estás lejos de nosotros, siempre le pido a Dios que te cuide, que te aleje de todo peligro. Ahora, nuestra tendencia como seres humanos es ir o acariciar el pecado cuando se nos presenta. Cuando Dios nos dice, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, pero nuestra tendencia pecaminosa es hacer siempre lo, lo incorrecto, siempre es desobedecer a Dios. Y yo creo que en esta mañana cada uno de nosotros hemos considerado a Dios como un Dios bueno, a un Dios Padre amoroso que nos quiere, que desea lo mejor para nosotros. Tal vez los padres no sean perfectos, yo puedo considerar, tal vez mis papás no fueron perfectos, pero dieron lo mejor de sí. Tal vez muchos fallaron en la educación de su hijo, pero siempre hay una oportunidad para retomar nuevamente los pasos. Y tal vez muchos piensan o pensaron que con la educación que estaban dando a sus hijos era de lo mejor. Tal vez muchos consideraban que el ser muy estricto, el castigar a su hijo era lo mejor. Pero yo tengo en mente que todos somos seres humanos que fallamos, que tenemos defecto, que en algún momento de nuestra vida necesitamos de Dios, incluso necesitamos de Dios cada día. Por eso la versión de Dios habla hoy me gustó muchísimo porque dice, porque el Señor corrige a quien ama. Yo creo que si Dios no nos corrigiera, si Dios no nos diera de su palabra, yo creo que Dios no nos amaría de esa manera. Si Dios no nos amaría y yo me pongo a pensar que dijera, pues que haga lo que quiera. Yo ya le dije y no voy a insistirle en nada. Dios no es de esas personas que cuando nosotros vamos, cuando nosotros fallamos y cuando vamos a Él nos dice, ya ves, te lo dije, que te dije que no hicieras esto, que no vayas ahí y mira las consecuencias. Ahí es tu problema y busca tu solución. No, al contrario, Dios nos acepta tal como somos. Y muchas veces, y bueno, y sigue diciendo la parte del 12, como un padre corrige a su hijo favorito. Y en esta mañana yo me quiero quedar con este pensamiento, hermanos, que cada uno de nosotros somos el hijo favorito de Dios, que nosotros somos los hijos consentidos de Dios porque tenemos su palabra, tenemos sus mandamientos que nos permiten ser mejores personas. Y esta mañana yo les quiero pues animar, a motivar, a que consideremos las promesas que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Que si en algún momento hemos fallado
o no hemos hecho lo correcto como padres, que permitamos a Dios que domine nuestro carácter. Si en algún momento no hemos sido hijos buenos, no hemos tomado buenas decisiones, que Dios ponga en nuestro corazón el de poder elegir lo mejor cada día. Y en esta mañana es mi deseo y mi oración que podamos tener siempre en mente a Dios en nuestros corazones, que podamos considerar de que Dios no es un Dios tirano, no es un Dios vengativo, no es un Dios malo, sino que es un Dios amoroso, es un Padre amoroso que desea lo mejor para nosotros. Mi deseo y mi oración en esta mañana, que al iniciar nuestras actividades podamos dar lo mejor de nosotros, podamos ser mejores padres y que podamos hablar del amor de Dios, que sin lugar a duda Dios nos los ha demostrado hasta estos momentos. Vamos a concluir con una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque hemos comprendido en tu palabra que tú no eres un Dios malo, tú deseas lo mejor para nosotros y tú nos consideras como tus hijos y que nos das la oportunidad de que a pesar de los errores que hemos cometido, llegamos a un punto de que tú eres un Dios bueno, un Dios amable y que al final de cuentas el error siempre estuvo en nosotros. Permítenos ser mejores hijos, ser mejores padres, ser mejores cristianos, que podamos reflejar tu carácter, no solamente en el día de hoy, sino que toda a la vida que tú nos puedas prestar mientras estemos en este mundo. Bendice a cada hermano que se ha dado la oportunidad de escuchar tu palabra, a cada hermana, hay un joven, Señor, que tú puedas recompensar cada esfuerzo que es dirigido hacia nuestra vida espiritual. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra y gracias por escucharnos. En Jesús lo pedimos. Amén.